Bienvenidas y bienvenidos a Aquí se piensa Chile. Estoy en un salón de la Universidad Católica de Valparaíso, parado sobre el piso de abajo, donde se hizo la primera transmisión en vivo de la televisión chilena. Estamos en un lugar histórico. ¿Y cuál es la idea? Es que en este espacio vamos a pensar Chile, pero desde las regiones, desde su verdadero centro. Y quiero partir leyendo un poema sobre el agua de Gabriela Mistral, porque nuestro invitado de hoy sé que tiene una pasión, su pasión de su vida ha sido el agua. Hay países que yo recuerdo como recuerdo mis infancias. Son países de mar o río, de pastales, de vegas y aguas. Me han traído a país sin río, tierra agar, tierra sin agua. Quiero volver a tierras niñas, llévenme a un blando país de aguas. Tenga una fuente por mi madre y en la siesta salga a buscarla, y en jarras baje de una peña un agua dulce, aguda y áspera. Me venza y pare los alientos, el agua acérrima y helada, irrumpa mi vaso y al beberla me vuelva niñas las entrañas. Gabriela Mistral, agua. Es un bello poema en que Gabriela Mistral casi tiene una relación mística con el agua, por el hecho de beber un agua pura, el derecho que tiene todo ciudadano y ciudadana de beber un agua que viene de la tierra. Y nuestro invitado, dije, ha hecho una parte de su vida importante en esa lucha por el agua, por esa agua que amaba y cantaba Gabriela Mistral. Él es el gobernador de la región de Valparaíso y además presidente de Agorechi, la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile. Rodrigo Mondaca Cabrera, en Aquí se piensa Chile. Bienvenido, gobernador. Muchas gracias, Cristian, por invitarme a este espacio de reflexión y conversación, así que muy agradecido por estar aquí junto a ti. ¿Qué sentiste cuando escuchaste el poema? El poema no hay que racionalizarlo tanto. ¿Qué te pasó cuando sentiste este poema que leí de Gabriela Mistral? Yo viví por largos 24 años en la provincia de Petorca. La provincia de Petorca es una de las 8 provincias de la región de Valparaíso y que se transformó en algún momento en el ícono de la lucha por el agua en el país. Y cuando te escuchaba, pensé en unos pequeñitos que por allá por el año 2014, 2015, recorríamos con ellos los ríos saqueados de la provincia de Petorca. Y me recuerdo uno de los niños, nunca me olvidé de aquello, un niño que cándidamente me dijo, tío, me dijo, si hubiera agua en este río, no tendría que pedirle plata a mis papás para ir a la piscina. Y esa frase me quedó dando vuelta porque la verdad que la privación de agua es brutal. Y escuchaba la poesía con mucha atención y estaba pensando el 70% de nuestra composición es agua. Del agua depende la vida de las personas, la vida de los vegetales, el funcionamiento del ecosistema, el desarrollo de las economías locales. Y privar de agua a las comunidades simple y llanamente significa hipotecar la vida. Así que sí, fue una muy buena forma de empezar. Gobernador, su infancia en Petorca, ¿cómo fue su infancia? Entiendo que un personaje importante que tuvo un ascendiente sobre usted fue su padre. Hablemos un poco de esa infancia y su relación con ese padre. Mi papá fue un trabajador, un funcionario del gobierno de la Unidad Popular, trabajó en el gobierno de Salvador Allende, le tocó participar del proceso de reforma agraria, estuvo trabajando en el sur, en Cauquenes también, estuvo trabajando junto a muchos campesinos y campesinas, labrando la tierra, trabajando fundamentalmente en cooperativas, distribuyendo también, en el fondo, dando respuesta probablemente a uno de los anhelos más sentidos de la década del 60, la década del 70, cuando se señalaba que la tierra tenía que ser para el que la trabajaba. Así que tengo nítidos recuerdos de mi padre, muy vinculado al medio natural, muy vinculado a la naturaleza, muy vinculado a la protección de los bienes naturales y probablemente de ahí proviene nuestra vocación de trabajar en la naturaleza. Yo soy de profesión ingeniero agrónomo y por tanto he estado muy vinculado siempre al medio natural, muy vinculado a la producción de alimentos también, así que sí, cuando evoco a mi padre inequívocamente me recuerdo de aquel periodo, me recuerdo inequívocamente también de mi propia actividad profesional trabajando en el campo, sí. Un vínculo con la tierra muy fuerte, ¿no? Sí, por cierto. Mira, fíjate que una semana antes de asumir como el primer gobernador electo democráticamente en la historia de la región de Valparaíso, seguí haciendo clases. Durante toda la campaña me mantuve haciendo clases. Yo fui docente en la Universidad Santo Tomás por 15 años.
era profesor de frutales de hoja persistente, palto y cítricos, y olivos también, y era jefe de una cátedra de conservación de bienes naturales. Entonces tenía una cátedra que era muy asidua mi cátedra, porque era una cátedra más que transferir conocimiento, era una cátedra de transferir habilidades en materia de protección de bienes naturales comunes, así que siempre estuve muy cómodo haciendo clases y siempre evoco la posibilidad de que cuando termine mi función pública volver también al aula, porque es algo que añoro con mucha frecuencia. Y luego partes a estudiar, bueno, viene el golpe militar, entiendo que tu familia tiene que partir o algo así, ¿no? No sé si al exilio o partieron de Chile, y vas a estudiar a Cuba, Sí. a la Universidad de Matanza, la Sí. Universidad Camilo Cienfuegos. Cuéntame cómo fue esa partida de Chile, qué edad tenías, cuenta un poco esa historia, por favor. Bueno, mi papá después del golpe estuvo preso, mi mamá se quedó criándonos a nosotros, y ya en la década de los 80 me tocó partir, tuve que salir de Chile a mediados de la década de los 80, salí, estuve en Buenos Aires un tiempo largo, un año aproximadamente, y después terminé en Cuba viví prácticamente 10 años. Estudié en la Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos, una universidad que estaba muy bien situada, porque estaba en la provincia de Matanzas, a 30 kilómetros de Varadero, en el corazón agroindustrial de la isla de Cuba. No sé si conoces Cuba, Sí, pero sí, es sí, sí. un sector muy bonito, bello, Sí. precioso. Y ahí estudié agronomía, tengo una maestría en agricultura orgánica también, y después retorné a Chile en la década del 90, revalidé mi título en la Universidad de Chile, tuve que presentar exámenes, y de ahí en más me dediqué a la asesoría técnica, trabajando con pequeños agricultores del INDAP, y a la docencia, que me vinculé muy tempranamente a la docencia, hice clases en varias universidades, pero particularmente tengo un cariño muy especial por la Universidad de Santo Tomás, donde hice mucho tiempo clases, más de 15 años. Hice clases también acá en la región, en la Universidad de Viña del Mar, tenía una cátedra de agricultura orgánica en la Universidad de Viña del Mar, ahí en el campus de Rodelillo. Así que siempre he estado vinculado al campo, siempre he estado vinculado a la producción de alimentos, a la producción sustentable de alimentos. ¿Y qué recuerdo tienes de Cuba, tu experiencia en Cuba? ¿Qué edad tenías tú cuando llegaste? Cuando llegué a la isla... Tú empecé a tutear. No, No, no hay problema. lo voy a seguir estudiando, mejor gobernador. Sí, es que yo también le pregunté, no le pregunté a tu equipo, le dije, ¿cómo le gusta a Cristian que le digan? Sí, hay algunos presentadores que le gusta que le digan usted, y hay otros que le gusta hablar así en un tono mucho más ameno, mucho Pero más usted es la cercano. autoridad, entonces yo No, obviamente... olvídate, la autoridad es transitoria. Estos títulos son títulos nobiliarios que los tiene y después los pierde, así que da lo mismo. Pero son republicanos y uno, Sí, de alguna bueno, manera... está bien. Ok, eso nos estudiamos. entonces. Estudiémonos, Ya, nomás. perfecto. Rodrigo, entonces, ¿qué edad tenía cuando Tenía llegaste? cuando llegué a la isla de haber tenido 22 para 23, Ya. 22 para 23 años. Mira, yo creo que pasé periodos malos porque pasé el periodo especial. Que fue durísimo. Muy duro cuando se cayó el muro de Berlín, cuando vino todo este proceso de la perestroika, se desmembraron las repúblicas bálticas, básicamente, Lituania, Letonia y Estonia, se separan de la ex Unión Soviética. Pasamos por un periodo muy difícil, el famoso periodo especial, donde dejó de llegar petróleo, donde dejó de llegar carne. Yo me recuerdo nítidamente el haber estado en la Plaza de la Revolución en un discurso lo voy a evocar, en un discurso de Fidel, cuando Fidel estaba llena la Plaza de la Revolución y dice, yo quiero anunciar que ni un estudiante de medicina y ni un estudiante de ciencia agropecuaria se va a quedar sin transporte. Ya nos habíamos quedado sin transporte, pues, no había petróleo. Y yo estaba en una universidad que nos teníamos que desplazar con mucha frecuencia, estudiaba agronomía. Entonces nosotros, todo el mundo, volvimos a nuestras universidades, pues, pensando a qué se refería. Como a los 5 días nos empiezan a llamar por altavoces al patio central y todos nos empezamos a desplazar. Yo era un estudiante extranjero y llaman a todos los latinos y llegamos a los latinos y nos pasan unas cajas gigantes, bicicletas para todo el mundo, pero estas bicicletas soviéticas pesadas con tapabarro, con timbre, con campanilla, pesadas, pues, manubrios pesados. Así que armamos bicicletas y todo el mundo armó bicicletas, nos armaron unidades docentes en el campo, nos mandaron a vivir a unidades docentes al campo y cuando teníamos que volver de la unidad docente a la universidad, a veces pedaleábamos algo así como 60, 70 kilómetros para llegar a la universidad, así que... Estaban en buen estado físico, por lo menos. Volví pesando algo así como 48 kilos cuando me tocó volver, pero son parte de la anécdota. Es que mira, cuando me preguntan por aquello, yo creo que la principal evocación que tengo es que es un pueblo que a pesar de las dificultades ha logrado sobreponerse, más allá de cualquier otra condicionante. Y creo que esa capacidad de resiliencia que han tenido ante la adversidad es probablemente lo que nos ha permitido continuar adelante también.
¿nos ha permitido continuar adelante a quiénes? ¿A los cubanos o a quiénes? Yo cuando ¿O te sientes parte de alguna manera de ellos también? me siento parte de un pueblo que fue capaz de ser resiliente. Yo cuando volví a Chile, volví a trabajar a fines de la década de los 90 en la provincia de Petorca y volví como agrónomo a trabajar en una provincia que en ese minuto tenía agua y de la noche a la mañana, en la medida que fue priorizándose el monocultivo, el uso intensivo y racional de bienes naturales finitos, solo ya agua, en la medida que se fue sobrequimizando el medio cultivo, nos fuimos quedando sin un elemento vital, agua, y empezamos a abastecernos de agua a través de camiones de aljibe. Había que, lo voy a decir en términos muy populares, había que bañarse por presa y había que esperar el aljibe. Y en un escenario de esa naturaleza, a eso me refiero, fuimos capaces de sobreponernos a las dificultades, a pesar de eso. Es una situación que se mantiene, que pervive, a propósito de que hoy día el tema del agua, y el agua en particular, sigue siendo un bien de capital que genera utilidad a sus propietarios. Entonces, hay una discusión que es de fondo, y esa discusión de fondo tiene que ver con qué hacemos con los bienes naturales comunes, o qué hacemos con la provisión de servicios básicos hoy día. Y te lo comento a propósito de lo que vivimos con los incendios, acá en la ciudad de Viña del Mar, la ciudad al lado. Cuando los incendios del 2-3 de febrero del 2024 significó fundamentalmente en algún minuto reponer servicios básicos, agua y electricidad. Y estuvimos mucho tiempo batallando para que nos repusieran el agua, y había que hablar con los CEOs que estaban a cargo de la empresa sanitaria, y había que hablar con los CEOs que estaban a cargo de la provisión de electricidad. Entonces, son discusiones que son discusiones estructurales, son discusiones de fondo que a mi juicio siguen estando muy pendientes en el país. ¿Y cuál es tu juicio con distancia político de la situación de Cuba? ¿Qué es Cuba? ¿Es una democracia? ¿Es una dictadura? ¿Cuál es tu juicio político? Yo creo que ellos, mira, yo soy de aquellos que sostiene firmemente y creo firmemente en la autodeterminación de los pueblos. Y creo firmemente en la soberanía popular también. Creo que hoy día el sistema de administración del Estado, el sistema de administración de gobierno, la forma en la cual se estructuraron democráticamente, creo que no se podría entender sin considerar que tienen a Estados Unidos a 120 kilómetros, a 90 millas náuticas, y que ha habido un bloqueo que ha sido brutal durante mucho tiempo. Ese bloqueo que ha sido brutal ha significado de que a Cuba no llegue ni siquiera una aguja para coser, por ejemplo, en algún minuto. Por tanto, creo que tienen un sistema político que da cuenta o que responde a las particularidades de la India y que responden también a las particularidades del proceso político que ellos han tenido que encabezar. Y en ese sentido, a mi juicio, creo que la autodeterminación de los pueblos y la soberanía de los pueblos creo que es algo que hay que respetar. Pero ¿hay autodeterminación en Cuba popular genuina? Es decir, hay un partido único, un diario único que es el Grama. Sí, claro. Es decir, ahora hay espacio para la disidencia. Ahora la pregunta, pero ¿sabes lo que pasa? Es que cuando uno llega a Cuba o cuando uno mira a Cuba desde afuera y no convive con su población, a mí me tocó convivir con la población, por tanto soy un actor de primera línea. Creo que Cuba es un país mucho más sincrético de lo que uno piensa. Y no sé si se entiende el sincretismo, ¿no? Cuando uno habla de sincretismo en lo político y lo ideológico, todo el mundo piensa que inicialmente es un país de puros marxistas probablemente, y es un país mucho más sincrético, con una fuerte preeminencia de creencias vacúas, de creencias africanas. Sí, es un país muy sincrético. Claro, tú estuviste en Cuba, esto que te estoy comentando seguramente lo logras comprender desde el punto de vista filosófico. Entonces es un país muy sincrético, en lo político, en lo ideológico. Y en un país tan sincrético como ese, yo contrapregunto, ¿podría un país siendo tan sincrético mantener un régimen como el régimen cubano sin rebelarse, por ejemplo? Y yo creo que ahí hay una discusión también de fondo. Yo creo que el conocer la idiosincrasia del pueblo cubano creo que es re importante al momento de tener que analizar ese proceso histórico tan largo. Bueno, tú diste la batalla por el agua, batallas emblemáticas, tenías, me parece que como dos grandes líneas de trabajo cuando fuiste candidato a gobernador, sí, ¿cierto? Una de las cosas que tú hablabas era que tú ibas a descansar cuando se desprivatizara el agua. Así ¿Sigues es. sosteniendo eso? Con lo complejo que es el tema del agua en todo sentido. ¿Sigues manteniendo esa posición? La sigo manteniendo, sigo siendo un militante de la causa del agua. Yo soy militante del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, a la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima, una organización que me tocó fundar junto a dos compañeros más. Estoy en esa condición siendo gobernador, no soy un tipo que se manda solo, ni mucho menos. Disputé democráticamente la posibilidad de ser el primer gobernador electo democráticamente en la historia de la región de Valparaíso desde Modatima, y soy el único gobernador que milita en un movimiento socioambiental que llegó precisamente a la administración superior de la región como gobernador electo. Por tanto, sigo creyendo en la causa del agua, pero sigo creyendo en la causa de los bienes naturales comunes. Mira, a mí en mi condición de gobernador regional, y a propósito de los recursos que administramos a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el FNDR,
1/3 de nuestro presupuesto del gobierno regional se nos va en iniciativas de agua. De repente, los que conocen la región de Valparaíso, tenemos 38 comunas, 8 provincias, incluyendo 2 territorios insulares, Juan Fernández y Rapa Nui. 1/3 de los recursos del gobierno regional se van en alcantarillado, por ejemplo. Hoy día nosotros financiamos alcantarillado en Santa María, financiamos alcantarillado en San Esteban, en Putaendo, en El Tao, en San Antonio, en La Ligua, en Cabildo, en Petorca, etcétera. Pero además también tenemos que entregar recursos a los sistemas comunitarios de agua potable rural, financiamos proyectos que tienen que ver con el uso eficiente del recurso hídrico, en un modelo en el cual hoy día se sigue manteniendo la privatización del agua, y no solamente las fuentes del agua, sino que también la gestión del agua. Entonces, evidentemente, creo que hoy día el desprivatizar el agua, el hacer del agua un bien común y un derecho humano, dicho en estos términos, sigue siendo un anhelo por el cual nos seguimos movilizando. ¿Y estatizaría, por ejemplo, aguas andinas o aguas cordilleras, una cosa así? ¿Cómo sería eso? Yo soy partidario de la reapropiación social de aquello que fue público. ¿Y por qué digo que sería partidario hoy más que ayer de la reapropiación social de aquello que fue público? Mira, durante los, bueno, a propósito de la crisis eléctrica, me imagino que estáis al tanto de lo que ha pasado con la electricidad. ¿Cuántos días llevan poblaciones como la de Batuco sin agua, sin luz, perdón, por ejemplo? ¿O cuánta población ha estado sin agua, por ejemplo? Y a mí lo que me parece impropio que en materia de servicios básicos hoy día como agua y electricidad, hoy día el Estado no tenga ninguna preeminencia ni tenga ningún rol en esa materia al momento de reponer, y tengamos que confiar solamente en la subjetividad de los privados para poder tener servicios básicos. Pero la gestión del agua no ha sido mejor de esas empresas como Aguas Cordilleras, por cualquiera, o Enel, no ha sido mejor en el sentido de que en relación a décadas anteriores en Chile había un déficit de agua potable gigantesco. O sea, han habido avances, o pues tiene luces y sombras, no todo ha sido pura sombra. Yo tengo una opinión distinta. Mira, nuestra empresa, la empresa sanitaria que provee de agua potable en la región de Valparaíso es Val. ¿Tú sabes de quién es propietario, quiénes son los propietarios de Val? ¿Quiénes? ¿Tú sabes? No. Ontario Teacher, Pension Plan. Los profesores de Ontario, Canadá, son los dueños de Val. ¿Sabes tú quiénes son los dueños de Agua Andina en la región metropolitana? No. El grupo Suez, de origen francés. Entonces, cuando se nos corta el agua... Y Enel es italiana, pero es estatal. Sí, pero en el caso nuestro aquí, voy a hablar de mi región, Chilquinta. ¿Sabes de quiénes son los propietarios de Chilquinta? No. Los chinos. Entonces, pero es una empresa estatal. Es una empresa del Estado, sí, por supuesto. Claro. O sea, los chinos es el principal socio comercial de Chile, pero no han vomitado el capitalismo. Es una mezcla rara, ¿no? Es una mezcla rara. Te quería preguntar cuál es tu visión, porque es una mezcla China, rara. Finalmente. Mira, no conozco China ni me voy a pronunciar sobre China. Sobre China, tampoco tú como gobernador. Lo que te quiero decir que en materia sanitaria, mira, te desafío. Pesca una boleta en Desval y mira desde el punto de vista del canon de lo que te cobra la tarifa de consumo de agua potable. Y te vas a dar cuenta de que lo más oneroso de la tarifa es el tratamiento de aguas servidas. Bueno, el 40% del tratamiento de aguas servidas de Desval consiste en derramar las aguas negras o grises mar adentro a través de los emisarios que tienen mar adentro. O sea, Pero la pregunta, Rodrigo, es: ¿una empresa estatal será más eficiente a la hora de hacerse cargo de esa agua, sabiendo cómo es el Estado? Tú lo conoces ahora como gobernador, las limitaciones que tiene, los problemas, la burocracia. Me imagino que en tu papel de gobernador has visto eso. Absolutamente. Imagínate que a mí me toca financiar obras secundarias en materia de alcantarillado. Yo cuando financio alcantarillado le estoy aumentando la cobertura de clientes a la empresa sanitaria. Obvio. Ahora la pregunta que habría que hacer es: ¿por qué deberíamos delegar solamente en lo privado la gestión de los servicios básicos? Mira, me imagino que conocen Nueva York. Sí. Yo estuve en Nueva York el año pasado en el marco del Día Mundial del Agua y me tocó estar con Gutiérrez hablando 1 hora de agua en el marco del Día Mundial del Agua. Gutiérrez, ¿con cuál de los Gutiérrez? No, con el secretario general de Naciones Unidas. Estuve con el secretario general de Naciones Unidas 1 hora. A lo mejor parte de nuestro discurso lo permeó a él en su discurso inicial al otro día del Día Mundial del Agua, cuando inaugura el Foro Mundial de Agua en el marco de Naciones Unidas, diciendo: hay que terminar con la conducta vampiresca de las transnacionales que se apropiaron del agua. En menos de 1 hora le llegaron varios reclamos de Coca-Cola, Nestlé, etcétera. Pero mira, y al otro día me invitaron a la residencia del alcalde de Nueva York, un tipo que había sido 30 años policía y que probablemente sea uno de los tipos más poderosos del mundo. Empezó a hablar del agua, y yo no sabía, a propósito de todos los resabios que uno tiene, que el agua en Nueva York es de gestión municipal, es de gestión pública.
Entonces, cuando uno va a Estados Unidos, uno siempre va con los resabios propios del capitalismo, el imperialismo, todos esos discursos, y te encontrás que en Nueva York el agua está municipalizada y que la población participa de la fijación de tarifas y que la población participa de los planes de obras. Pregunta, ¿no sería lógico que los chilenos pudiéramos participar de la fijación de tarifas y el plan de obras de la sanitaria? Ahora, ahí habría que modernizar el Estado chileno y llegar a ser como eficiente como el Estado. ¿No? Bueno, esa cultura anglosajona. A ti te interesa la modernización del Estado, a mí también, pues, pero la modernización del Estado tiene que ver básicamente con emparejar la posibilidad de acceder a los servicios básicos y a otro tipo de servicios. Y en eso estamos años luz. Ya, asumes como gobernador, venías del terreno de la lucha de los derechos. Buen tema, ¿eh? Sí, buen tema. Sí, es gran buen tema. Asumes como gobernador. ¿Qué es ser gobernador? Porque para un ciudadano que nos está escuchando ahora, dice, hay dos cargos, un delegado, lo que había antiguamente un intendente, y hay un gobernador y hay un delegado presidencial. Primero preguntarte, ¿crees que sobra el delegado presidencial? ¿Cuál es la función del gobernador finalmente, hoy, en la realidad? Yo creo que, Cristian, la historia es un elemento bien importante para poder analizar el presente, pero también para poder proyectar el futuro. Chile por 200 años ha sido un Estado extraordinariamente centralista, desde la colonia en adelante. Creo que para poder explicar lo que hace un gobernador es importante revisitar la historia. El año 93 en Chile se crearon los gobiernos regionales. El año 2014 por primera vez se eligen democráticamente los consejeros regionales, consejeros y consejeros regionales. El año 2018, los CORES. El año 2018 hay una habilitación dentro de la Constitución que permite elegir democráticamente a las y los gobernadores regionales. Somos 16 gobernadores y gobernadores regionales elegidos y en funciones en nuestro cargo desde el 14 de julio del 2021 por primera vez. Ahora, cuando uno se pregunta por qué es necesario este proceso que estamos viviendo y por qué es necesario que los gobernadores electos democráticamente ejerzamos, podamos ejercer la administración superior de gobierno, la administración superior de la región y podamos ejercer también la labor de gobierno, dice relación básicamente con que la descentralización le puede cambiar la vida a las personas, pero porque la descentralización también fortalece la democracia. ¿Y por qué digo que la descentralización fortalece la democracia? Porque aumenta la capacidad deliberativa de los pueblos, los territorios y las comunidades. Mira, quienes nos antecedieron los cargos nosotros eran los intendentes. Los intendentes los designaba el gobierno de turno. Cuando ese intendente designado por el gobierno de turno no le hacía caso a Santiago, lo sacaban. Y esos intendentes designados de Santiago, ¿a quién le hacían caso? Le hacían caso a Santiago, a sus comunidades, a sus territorios. Yo creo que este proceso de descentralización es muy particular, es muy distinto. La descentralización es muy distinto a no sé, pues Argentina o Brasil, que son estados que están federados. Claro. La descentralización en Chile tiene ciertas particularidades. Y el anhelo nuestro en materia de descentralización es tener una descentralización real en lo político, en lo administrativo y en lo fiscal. A mí no me gusta la figura de los delegados regionales presidenciales, y se lo he dicho muchas veces, y he encabezado muchas discusiones en torno a la figura de los delegados regionales presidenciales, porque introduce en el proceso de descentralización una cuña que no es necesaria. Me explico. Los delegados tienen funciones súper específicas: seguridad, emergencia y población migrante. Y muchas veces sus funciones se traslapan con las funciones de los gobernadores regionales. Yo no sé si hay entrevistado a otros gobernadores, pero el conjunto de gobernadores regionales del país, ¿sabes tú cuánta plata hemos puesto en seguridad? Hemos puesto 700.000 millones de pesos en seguridad, equipando policías, recuperando espacios públicos. Sin embargo, no tenemos ninguna competencia en materia de seguridad. No queremos competencia operativa, pero sí queremos una competencia habilitante que está en el Congreso, porque hay un proyecto de ley que nos habilite, valga la redundancia, para tener una división de prevención del delito de atención a víctimas, a propósito de lo que hacemos. Y ahí también hay una discusión con el gobierno. Objetivamente hay una discusión. Te quería preguntar las diferencias que has tenido con el gobierno, con el que se siente más cerca ideológicamente, políticamente. ¿Cuáles son las diferencias más importantes con este gobierno? ¿Cuáles son los puntos de discusión o diferencias? Este es mi gobierno. Yo trabajé por él. Pero puedes tener diferencias con él. Ah, sí, la he tenido. Sí. O sea, el año pasado viajé a La Moneda con 32 de 38 alcaldes a pedir más presupuesto. Yo creo que el proceso de descentralización en Chile sigue siendo un anhelo. ¿Por qué? Porque la descentralización en lo político hoy día sigue siendo un anhelo cuando tenía un delegado regional presidencial al lado, que en la práctica lo que hace es que confunde el proceso de descentralización. La descentralización en lo administrativo sigue siendo un anhelo. Mira, somos la región más importante del país. Está ahí la región más importante del país. El 60% de las exportaciones pasan por los principales puertos de nuestra región. Tenemos el ecosistema universitario más grande del país y alojamos el Congreso en nuestra región.
Y en términos administrativos, ¿tú sabes cuántos funcionarios tengo yo en el gobierno regional? ¿Cuántos trabajadores tengo? 172. El municipio más modesto en esta región tiene 500 trabajadores. En materia de descentralización fiscal, el 93% de nuestros recursos provienen del erario central, pero no hay descentralización en lo fiscal. De hecho, hay un proyecto de ley que se llama Regiones Más Fuertes, que tiene que ver con descentralización fiscal, y es donde hemos estado empujando mucho esa discusión. Tú sabes que los puertos de nuestra región generan muchísimo dinero al erario público, más de 20.000 millones de pesos por concepto de impuestos generan los puertos de nuestra región al gobierno central, al erario nacional. ¿Tú sabes cuánta plata queda de eso en la región? Cero. Entonces, evidentemente, la descentralización sigue siendo un anhelo. Sigue siendo un anhelo. Y es muy equívoco plantear de que los gobernadores regionales, en materia de descentralización en lo político, podemos convivir con los delegados regionales presidenciales. Nosotros hemos dicho, los delegados regionales presidenciales no hay un problema personal, sino que la discusión es política. Y la discusión política significa hoy día que la presencia de los delegados regionales presidenciales lo que hace es ha confundido el proceso de descentralización y muchas veces nos traslapamos las funciones. ¿Tú piensas que el proyecto constitucional que fue rechazado en el primer plebiscito... Conozco. Y conozco tu rol también en ese proceso. Sí, por supuesto. Me preocupé de estudiarlo con mucha atención. Oye, ¿iba en la dirección correcta en el tema de la descentralización el proyecto constitucional en esa línea? El proyecto constitucional, nosotros como organización tuvimos 7 constituyentes, 6 mujeres y un hombre en ese proceso constituyente. Personas muy destacadas como Cristina Dorador, por ejemplo, o como Carolina Vilche, o como Manuela Arroyo, abogadas constitucionalistas. Manuela, abogada constitucionalista, Carola, geógrafa, y bueno, la Cristina Dorador, conocida nacionalmente y mundialmente como una de las principales biólogas que tenemos en el país. En materia de descentralización, la propuesta era Estado unitario descentralizado. Esa era nuestra propuesta, un Estado unitario descentralizado. Y para nosotros era muy importante ese planteamiento hoy día, porque la descentralización, como te dije, y lo hemos planteado, nosotros lo hemos teorizado, me ha tocado estar con Egon Montesinos discutiendo sobre este tema, somos profundamente convencidos que la descentralización le cambia la vida a las personas, y lo hemos demostrado durante 3 años. Cuando la pirámide decisional se cambia desde Santiago hacia las comunidades, y acá en la región tomáis la decisión, por ejemplo, de equipar la unidad neopediátrica y adulta del Hospital Carlos Van Buren para que no se nos mueran los niños en la campaña de invierno, o toman la decisión de entregar catres clínicos, o toman la decisión de entregar ambulancias, o toman la decisión de tener sistema de drones como sistema de televigilancia, por ejemplo. Yo creo que la descentralización hoy día es fundamental, pero en ese proceso constituyente, cuando hablábamos del proceso de descentralización, hablábamos de un Estado unitario descentralizado. Ese era nuestro planteamiento, no un Estado federal, porque en un Estado federal se incorpora la descentralización en lo político, en lo administrativo, en lo fiscal, pero también se incorpora un régimen jurídico distinto. ¿Tú haces una revisión de lo que pasó en ese proceso constitucional en el sentido de que por qué ganó tan fuertemente el rechazo y con voto tan popular, me imagino que en la misma zona? ¿Qué pasó ahí, crees tú? ¿Cuál es el análisis? Porque cuando uno sufre una derrota, tiene que hacer un absolutamente. Análisis. Sería así de conocerlo, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Qué análisis has hecho tú? Me interesa tu análisis, ¿no? Yo estuve al poco tiempo, me tocó visitar en Uruguay, tuve una agenda en Uruguay por razones de gobierno regional, por razones de capturar recursos, en fin, etcétera. Y me tocó tener un diálogo muy importante con Mujica. Con el gran Pepe Mujica. Te voy a contar algunas cosas así de estos detalles. Sí. Me invitaron a su chacra, el día, nos habíamos estado toda la semana y el sábado nos veníamos y el día viernes me dicen, no va a la reunión con Mujica. Yo dije, qué lástima y todo. Como a la noche, en la madrugada nos llaman y dicen, sí, Mujica lo va a recibir mañana en la chacra 20 minutos. Fuimos para allá, pues. Así igual que tú, así nos sentábamos, andábamos mucho más informales que tú y que yo. Hombres de la tierra con hombres de la tierra. Claro, y aparece Mujica, chala, pantalón de trabajo, guayabera azul. Nosotros andábamos como andábamos, zapatillas, blue jean. Mujica es agrónomo, yo soy agrónomo. Nos sentamos, estuvimos 2 horas y media hablando. Tuvo que venir la seguridad a echarnos porque ya era demasiado. Y cuando empezamos a reflexionar sobre el proceso constituyente, yo tengo la sensación, y lo voy a decir con esta sinceridad, yo creo que el proceso constituyente de septiembre del 2022 construimos una lista de supermercados y no nos concentramos en lo importante. Y esa lista de supermercados tendió a confundir. Eran demasiadas las demandas y nos perdimos en la cantidad de demandas, cuando las demandas se podrían haber estructurado en 10 o 15 cosas y no en 100, 150. Probablemente le pasó al mismo proceso, lo mismo al otro proceso, para que no hablemos solamente del proceso constituyente del 2022. Claro. Y creo también que hubo una suerte de discusión desde una superioridad moral que no era tal.
Y yo creo que esa discusión que tiene que ver con la superioridad moral del 22 es la misma superioridad moral que intentó instalar Republicano el 2023 y que significó también su derrota. Hay algunos, no me contestes al tiro porque vamos a ir a una pausa, que te acusan de estar sobreideologizado y de hacer predominar la ideología sobre la realidad. Vas a tener que contestar esa pregunta. Absoluto. Y nosotros vamos a una pausa. Estamos en Aquí se piensa Chile, transmitiendo de un salón de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Una breve pausa y ya regresamos con esta interesante conversación con el gobernador Rodrigo Mundaca. Estamos en Aquí se piensa Chile desde un salón de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en el corazón de Valparaíso, en un programa que piensa Chile desde las regiones. Y qué mejor para iniciar este ciclo que conversar con el gobernador Mundaca. Yo le puse Mondaca. ¿Ha tenido problemas con la O y la U, gobernador? No, son vocales importantes. Ya. La O y la U son tan importantes como la O y la U. Son vocales, claro, vocales abiertas, como Abiertas, se dice obvio. en fonología, lo estudié en la universidad. Rodrigo Mundaca es presidente de Agorechi, Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile. Antes de la pausa, yo le hice la pregunta de que hay críticos suyos dicen que usted sobrepone la ideología sobre la gestión. Por ejemplo, Juan Pablo Rodríguez de Fundación Piensa, me imagino que lo conoce, dice que su gestión es irrelevante y cita una cantidad de cosas. Siempre toda autoridad se criticada por sus oponentes. ¿Cómo responde a eso de la crítica de que la ideología está por sobre, como un sesgo sobre la realidad? Durante 3 años y meses hemos generado al frente del gobierno regional 12.000 puestos de empleo. He construido 812.000 metros cuadrados que equivalen a 20 hospitales Carlos Van Buren o a 23 estadios Sausalito. Hemos entregado más de 143 vehículos de seguridad. Mantengo el sistema de televigilancia aéreo. Mantengo los programas de proempleo que impactan a más de 3.145 trabajadores, de los cuales 2.500 son mujeres. Tengo proyectos que son extraordinariamente emblemáticos, incluso en esta casa de estudio, en la casa de la Universidad Católica, tengo 2 programas de formación ambiental, un programa para apoyar con marketing digital a 850 mujeres emprendedoras, y podría darte un largo detalle. Entonces no es cierto que... Lo que pasa es que, mira... No, sobre todo la crítica que he escuchado es que tiene sesgo con los privados. Déjame seguir. Hoy día en la mañana tenemos un fondo concursable que se llama de vinculación con la comunidad, donde adjudicamos 32 proyectos, entre ellos un proyecto a la corporación deportiva de la comunidad de Zapallar. Y voy a hablar del alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri. Yo di mi cuenta pública hace poco, nosotros damos nuestra cuenta pública el 31 de mayo. Y cuando un personaje que trabaja en la Fundación Piensa, que tiene intereses creados a propósito de la ideología y representa sectores ideológicos muy claros en nuestra región, cuando un alcalde como Gustavo Alessandri, el alcalde de Zapallar, dice que la gestión del gobernador Mundaca ha sido una gestión impecable porque no ha priorizado a su sector versus otro sector, yo me quedo completamente tranquilo y me gustaría que la Fundación Piensa le pregunte al Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar, qué piensa de mí. ¿Le gusta la respuesta? Bonita. Piensa y aquí se piensa. Bueno, bonita respuesta, ¿no? Bonita. No, sí, retórica no le falta. No, en el buen sentido de la palabra, ninguna. Pero es que no solamente retórica. ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando uno está desafiado en un proceso como este, yo digo, por nosotros hablan nuestras obras concretas. Y nuestras obras son concretas. Una cosa que me llama la atención es que el tema de la seguridad, que el tema, bueno, usted lo sabe, está en contacto con las comunidades permanentemente como gobernador, un tema apremiante. Todos los días. En el primer lugar en todas las encuestas, la Asociación de Chile, los sectores sobre todo populares. Pero usted ha tenido en general a la izquierda en general le ha costado asumir sin complejo el tema de la seguridad. A mí no. Pero usted ha tomado posturas bien radicales. A mí no. Y que uno, si lo escuchara, uno supiera, diría, es republicano, no es de izquierda, ¿no es cierto? Con posturas, por ejemplo, a favor, entiendo la pena de muerte. Estoy bromeando. Estoy la antipodada de los republicanos. Sí, pero a lo mejor usted está más cercano a los republicanos. Yo creo que sí. No, muy lejos. Yo creo que sí. No, muy lejos. Pero en el tema de la pena de muerte, o en el tema de tomar medidas más radicales, usted ha tomado un discurso, tú has tomado un discurso distinto al que la izquierda había tomado hasta ahora. ¿Qué le pasa a la izquierda con el tema de seguridad y cómo lograste esa libertad para enfrentar el tema? Soy un gobernador que se debe a su región. Esta región
en materia de seguridad es una de las regiones que lidera los rankings en materia de acciones violentas contra la ciudadanía y por tanto no podría soslayar mi responsabilidad en esta materia. No obstante que yo podría hacer algo muy simple, yo podría decir, yo no tengo ninguna competencia en seguridad, levanto mis brazos, vayan a preguntarle a la delegada, por ejemplo, cuestión que podría hacer. Te lo comenté al principio, el conjunto de gobernadores regionales hemos destinado más de 700.000 millones en materia de seguridad. ¿Sabes tú cuánta plata hemos puesto nosotros en seguridad acá en la región? Más de 35.000 millones de pesos en seguridad durante 3 años. A mí me toca equiparla con carros policiales a Carabineros de la PDI. Hemos entregado 143 vehículos policiales a Carabineros de la PDI. Mantengo el sistema de televigilancia aérea. 6 drones, hoy día pasamos a 8 drones de alta gama. A mí me toca, creamos el primer centro regional de investigación de delitos medioambientales con la PDI. Hoy día, el año pasado me tocó entregar el único equipamiento que existe a nivel nacional para desactivar bombas a distancia, se lo entregamos al GOPE de Carabineros. Yo no tengo complejo en materia de seguridad. Estuve hace 2 semanas atrás, estuve con el subsecretario Monsalve en Arica, Parinacota, conociendo un proyecto, te doy la exclusiva, que se llama AVIS. Ese proyecto AVIS es un sistema automatizado de identificación biométrica facial, dactilar y por voz que te permite identificar a la población que vive en tu territorio al momento de tener que tomar medidas punitivas o medidas de persecución policial. Ese proyecto AVIS lo discutimos y queremos levantar un AVIS nacional con el aporte de todos los gobernadores regionales. Yo soy de aquellos que ha dicho, y lo ha estado diciendo en estos últimos días, lo ha estado planteando, en estos últimos días la ministra del Interior. Yo creo que uno de los grandes déficits que tenemos en materia de seguridad es que no tenemos inteligencia criminal. Y creo yo que la inteligencia criminal hoy día tiene que estar descentralizada. Me explico. Yo creo que hoy día deberíamos tener a lo menos 3 a 4 centros macroregionales de inteligencia criminal que nos permitiera precisamente el poder abordar con anterioridad lo que hoy día ocurre en nuestros territorios. Pero esos centros regionales de inteligencia criminal deberían tener interoperabilidad, es decir, tendrían que estar absolutamente contactados de forma tal de poder compartir la información. Yo creo que en inteligencia criminal nos falta. Mira, yo como gobernador regional vamos a financiar en los próximos días un proyecto de la Policía Marítima, básicamente para dotarle de más recursos para el combate al narcotráfico en alta mar. Yo en este sentido no tengo ningún ambaje de decirte que hoy día el tema de la delincuencia hay que enfrentarla con el mayor rigor posible. Ahora, el gobierno ha presentado también un listado tan impresionante como el que tú acabas de presentar, pero la gente ve que no tiene resultados. O sea, sí, claro, que aparentemente se han hecho muas cosas, pero que sin embargo no tienen resultados. Entonces, hay algo en el diagnóstico y en la manera como enfrentar este nuevo desafío de la delincuencia, que es distinto al de décadas anteriores, que es complejo, absoluto, como que todavía no hay un diagnóstico suficientemente que logre desactivar el problema y llegar a su meollo. Todos dicen hay que seguir la ruta del dinero, todos dicen hay que meter más policías en la calle, en fin. Pero todas esas medidas se están haciendo. Yo creo que el gobierno ha tomado medidas, sin embargo los resultados no se ven y cada vez peor la zona de la criminalidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falla ahí? O sea, yo creo que hoy día, si tú me preguntas a mí, yo creo que uno de los grandes déficits tiene que ver con la inteligencia. Hoy día no somos capaces de adelantarnos. Yo creo que hoy día la inteligencia criminal hoy día me parece que es fundamental. Más allá de la inteligencia artificial y todas estas cosas que de repente son hay mucha declaración mucho para la galera, ¿no? Para la galería, de forma muy popular. Creo que hoy día más que seguir diagnosticando, hay que ocuparse y hay que aplicar toda la fuerza del Estado precisamente para reprimir a las bandas criminales. Estamos en un escenario en el cual tú te encuentras con bandas criminales que tienen un poder de fuego que no tenían hace 10 años atrás. O sea, te encontrás con bandas criminales que tienen pistolas, fusiles semiautomáticos. El poder de fuego hoy día es un poder de fuego que es bastante inhibitorio también de la fuerza policial en algunos casos. Y yo creo que aquí el rigor, aplicar rigor desde el punto de vista de la fuerza y los medios me parece que es muy importante. Reforzar fuerza y medios para el combate al crimen organizado, pero también tan importante como aquello, Cristian, es la regulación de los espacios públicos. Creo que la regulación de los espacios públicos también es un elemento importante porque el miedo hoy día es un constructo culturalmente establecido, pero socialmente propagado. Y por tanto creo que develar el miedo, terminar con el miedo, pasa necesariamente por recuperar espacios públicos y fortalecer el comportamiento gregario de nuestras comunidades. Eso es de más largo aliento, sin duda, pero tiene que ir acompañado con reforzar fuerza y medios, tiene que ir acompañado con inteligencia criminal y tiene que ir acompañado también con inteligencia artificial que nos permitiera. Por ejemplo, aquí en la región de Valparaíso tenemos problemas concretos. Tú sabes que menos del 1% de los contenedores que entran a nuestro
país y que entran por los principales puertos de nuestra región. Iba a preguntar por las puertas y las aduanas. Sí, iba a claro. preguntar por San Antonio, ¿qué es lo que pasa ahí? O sea, yo soy Hay como negligencia casi. Yo soy presidente de los dos consejos, yo soy presidente del Consejo Asesor del Puerto de Valparaíso y soy presidente del Consejo del Puerto San Antonio. Hoy día, y el puerto terrestre más grande de América Latina, el puerto de los Andes. Yo creo que hoy día el monitoreo que se hace, el muestreo que se hace de los contenedores que entran a nuestra región es ínfimo, es menos del 1% de los contenedores que se muestrean, y por tanto ahí se requieren camiones de escáner, se requiere inteligencia artificial para aumentar el muestreo de contenedores, porque por ahí entra también la droga, y por tanto creo que hay cuestiones que se pueden hacer ahora y que no pueden esperar. Algunos dicen que el narcotráfico ya está penetrando, ya ha penetrado no solamente las poblaciones, sino que está penetrando el Estado. ¿Cuán lejos, cuán cerca estamos de aquello? Y hablemos un poco del tema de la corrupción, que es transversal, sin duda, ideológicamente, digamos, de todos los sectores. No es que un sector monopolice la corrupción y la posible penetración, ya sea de la justicia, de los poderes políticos. ¿Cómo ves eso? José, yo creo que hay algo a lo cual la derecha se ha negado de manera sistemática, y yo creo que hoy día develar el secreto bancario es fundamental. Hay que perseguir la ruta del dinero, y la pregunta que habría que hacerle hoy día a algunos parlamentarios de la oposición es si están dispuestos a develar la ruta del dinero y si están dispuestos a levantar el secreto bancario. Es simple, pues. Me parece que es importante, y yo desafío a todos quienes van a ver este programa a que, si están tan interesados precisamente en el combate contra el crimen organizado, a que develen el secreto bancario. Abramos nuestra chequera, entreguemos la chequera y veamos cuáles son nuestras fuentes de financiamiento. Y eso es importante. El caso Fundaciones, ¿cuánto ha golpeado la gestión de las gobernaciones y municipios? Mucho. Porque me imagino que eso debe estar frenando la posibilidad de gestión. ¿Qué ha pasado desde el caso Fundaciones en adelante? O sea, yo creo que el caso Fundaciones sin duda que ha frenado el proceso de descentralización. Y a propósito de aquello, la ley de presupuestos 2024 tiene que ver precisamente con el caso Fundaciones. Mira, nosotros hasta el año pasado los gobernadores regionales teníamos asignaciones directas. Y cuando te digo teníamos asignaciones directas, precisamente este programa que te comenté al principio de vinculación con la comunidad, que son proyectos por organizaciones privadas sin fines de lucro, yo tenía la prerrogativa de asignarlos de manera directa. Hoy día todo es concursable, y todo es concursable precisamente por el caso convenio. El caso convenio nos ha golpeado, sin duda que nos ha golpeado. Mira, pero nos ha golpeado de tal manera que cuando hoy día tú preguntas por la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales, hoy día la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales, terminando agosto del 2024, está por debajo del 50%. Y hay gobiernos regionales que tienen 20% de ejecución presupuestaria. ¿Por qué? Porque hoy día se establecieron un montón de cortapisas para la ejecución presupuestaria. Te explico. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una rebaja presupuestaria de un proyecto, tengo que pasarlo por el CORE y tengo que ir a la DIPRE y tengo que ir a la Contraloría para la toma de razón. Eso se demora mucho tiempo. Si quiero levantar un nuevo programa, tengo que pasarlo por el CORE, Consejo Regional, donde están los consejeros que votan conmigo, tengo que ir a la División de Presupuestos, antes al Ministerio de Desarrollo Social, División de Presupuestos, y a la toma de razón de la Contraloría. Ahora, eso es una sobrereacción casi como el sistema inmune ante la corrupción. Pero ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el otro camino para que el Estado pueda ser eficiente, pueda realizar lo que tiene que hacer, pero al mismo tiempo controlar y fiscalizar, porque corrupción hay? Absolutamente. Y lo que me temo que haya mucha corrupción, siempre se ha hablado de la corrupción arriba en el sistema político, pero abajo, en los municipios, o sea, que se va destapando, a cada rato aparece uno y otro y otro. O sea, debe haber mucha corrupción a nivel municipal y también a nivel de gobernaciones, no lo descartemos. No, por supuesto. Yo hoy día escuchaba, no sé a qué, no me acuerdo qué radio en la mañana, escuchaba a un locutor, a un periodista hablar efectivamente que en Chile ha habido un Chile muy opaco. Y no solamente hablo del caso de Hermosilla en particular, que tiene la opacidad que tiene. Entonces, evidentemente, hoy día tenemos un Chile que es muy opaco, y lo que hoy día se requiere, ningún gobernador está en contra de la transparencia y la probidad, y que nos metan todos los mecanismos de control y transparencia. Por lo pronto, a los gobiernos regionales nos controla la Contraloría. Por lo pronto, la comisión mixta de la Cámara de Diputados y el Senado, donde tenemos que concurrir trimestralmente a dar cuenta de lo que estamos gastando. En particular, nos controla el Ministerio Público, nos controla la Fiscalía, es decir, nos controla el Consejo Regional, porque los proyectos que pasamos, el Consejo Regional los tiene que aprobar. Yo, cuando bajo una cartera de inversión, son 28 consejeros regionales de la región de Valparaíso los que votan la cartera de inversión. Entonces, estamos llenos de mecanismos de control. El tema es que también nos hemos hecho cargo de una institucionalidad que no tenía planes de gestión, no tenía manuales de procedimiento, y por tanto nos hicimos cargo de una institucionalidad que no estaba adaptada ni preparada para enfrentar un proceso de descentralización como el que estamos enfrentando y como el que anhelamos también, y por tanto los mecanismos de transparencia, de probidad, los mecanismos de control
tienen que ser todo lo exigente y lo riguroso que se requiere. Yo como presidenta de Coreche, ¿sabes qué fue lo primero que hice? Yo asumí el 18 de enero del 2024 como presidenta de Coreche. ¿Sabes lo primero que hice? El 20 de marzo, tengo una buena memoria, el 20 de marzo me reuní con Dorothy Pérez en la Contraloría General de la República. Y con la Contralora firmamos un convenio de trabajo y colaboración conjunto para utilizar los sistemas informáticos de la Contraloría en el control de nuestra flota vehicular. Sistemas informáticos de la Contraloría para el control del trabajo administrativo, y hoy día estamos ya en nuestra tercera etapa de un programa de capacitación que está impartiendo la Contraloría a los funcionarios de los gobiernos regionales para dar una señal inequívoca de transparencia y de probidad, y porque necesitamos trabajar con los órganos contralores del Estado, sin duda. Uno de los problemas que también se ha señalado en relación al Estado y la modernización del Estado es el Estado como botín político, como cuoteo. ¿Cuál es tu visión de eso? Así bien francamente. Ha habido coteo de lado y lado. Siempre. Sube un gobierno, se reemplaza, llegan... A ver, ¿cuál es tu mirada de ese coteo? ¿Cómo se enfrenta a ese coteo? ¿Cómo se moderniza el Estado en ese aspecto? O sea, yo creo que el tema del cuoteo o el tema de cómo se instala desde Santiago, desde Sanhattan, cómo desde Sanhattan se instalan candidaturas, o cómo desde Sanhattan se instalan profesionales que no tienen pertinencia en nuestra región, sin duda que es un problema. Creo que hoy día la meritocracia muchas veces se declama mucho en torno a la meritocracia, pero al momento de poner profesionales, no necesariamente esos profesionales están imbuidos de meritocracia, sino que están más bien imbuidos de la red de poder que existe en los territorios. Yo me niego a aquello, y cuando digo que me niego a aquello, al frente del gobierno regional hoy día, mis jefes de división, yo tengo la prerrogativa de tener 6 jefes de división y tú los puedes ver y son todos personas de excelencia desde el punto de vista profesional. ¿Y no hay coteo político ahí? Yo no tengo coteo político en términos de que yo soy parte de un movimiento socioambiental que se llama Moatima, y los profesionales que están a cargo de las divisiones de la DIPIR, de la DAF, División de Inversiones, de Administración y Finanzas, de la División de Desarrollo Social y Humano, son todos profesionales, y son todos profesionales de la universidad de acá de la región, todos profesionales o de esta casa de estudios de la Católica, o de la Universidad de Playa Ancha, o de la Universidad de Valparaíso, o de la Universidad Federico Santa María, y todos dan prueba de aquello. Hablemos un poco de Valparaíso, de la ciudad. Hay quienes dicen que Valparaíso hace tiempo viene entrando en una fase de decadencia, o que no hay un proyecto para Valparaíso, no hay una visión de largo plazo, no se han tomado decisiones estratégicas importantes. ¿Cuál es tu mirada de esta ciudad, que fue una de las ciudades más importantes de Latinoamérica? Recordábamos el otro día que aquí llegó Rubén Darío en el siglo XIX y se deslumbró con esta ciudad. Había mucha pobreza en los cerros, obviamente, pero comparado con otras urbes en Latinoamérica era una urbe moderna. Entonces, ¿qué ha pasado con Valparaíso y cuál es tu mirada de la ciudad? Si te preocupa y te angustia como le angustia a muchos. Bueno, a propósito de aquello, esta región es la región de Huidobro, es la región de Neruda, es la región de Nicanor Parra, es una región... Poetas del litoral. Poetas del litoral, es una región tremendamente importante desde el punto de vista de su aporte a la cultura, ¿no? A propósito de tu programa. Sí. Esta es una región oceánica, y esta región oceánica depende del mar, depende de sus puertos. El 60% de las exportaciones e importaciones pasan por los principales puertos del país, le hace Ventana, Valparaíso y San Antonio hoy día. Nosotros el año pasado le entregamos un acuerdo por el desarrollo del puerto de Valparaíso al presidente Boric. Y ese desarrollo y esa propuesta de desarrollo del puerto de Valparaíso para pasar de un 1.2 teus a 2 millones de teus, contenedores, movilización de carga, dice relación básicamente con que el desarrollo portuario tiene que tributarle a las ciudades. ¿Me explico? Es decir, tú no puedes pensar en un desarrollo portuario que no le tribute a las ciudades. Muy por el contrario, tiene que ser un desarrollo portuario que le tribute a las ciudades desde el punto de vista de la sustentabilidad y la sostenibilidad. Yo creo que ahí hemos tenido una brecha importante donde nos hemos demorado muchísimo en aquello. Para nosotros es muy importante también el desarrollo portuario en términos de descentralización fiscal, para tener tributos desde los puertos precisamente para nuestra región. Esta ciudad, la ciudad de Valparaíso, es patrimonio de la humanidad, así declarado mundialmente. El casco histórico de Valparaíso pero está es muy patrimonio de la humanidad. O sea, yo creo que sí, efectivamente está descuidado, está deteriorado, pero ahí hay una responsabilidad societaria más que allá. Es cierto, hay una responsabilidad de la autoridad comunal, pero aquí hay una responsabilidad societaria. Si tú vives en una ciudad que es patrimonio de la humanidad, lo que corresponde es precisamente cuidarla. Nosotros como gobierno regional, ¿tú sabes por qué se le dice Pancho a Valparaíso? Sí, por la iglesia. La iglesia de San Francisco. Sí. La iglesia que se quemó, por lo demás. Se quemó el 2010, el 2013. Tú sabes, yo soy el gobernador regional de Valparaíso. ¿Tú sabes cuánta plata le pusimos durante mi gestión a esa iglesia? No. 6.500 millones de pesos. ¿Y bien administrados esos dineros? Absolutamente. Anda a verla. No, lo pregunto porque a veces las cifras... es que son así. Calculante... Es que son así, son 6.500 millones de pesos. Los pusimos en mi gestión. Esa iglesia ya la inauguramos y estamos esperando y vamos a hacer la primera
había misa para todos los feligreses y no lo pudimos hacer por los eventos meteorológicos de las lluvias recientes y todo, y está pendiente. Pero esa iglesia, la iglesia Pancho, era la que alumbraba a los navegantes que llegaban a nuestro territorio. Totalmente. Por tanto, es una iglesia que es un patrimonio material e inmaterial tremendamente importante, y ahí está la iglesia de San Francisco. Pero ¿cuál es la opción que tiene que tomar Valparaíso? ¿Cuál es el camino? Yo creo que ciudad naviera, ciudad comercial, ciudad. Yo creo que somos una ciudad oceánica y somos una ciudad que es patrimonio de la humanidad. Yo creo que ahí hay dos elementos que son muy importantes. Y hay un tercer elemento que probablemente lo desconoces. Es que a mí me ha tocado hablar con el presidente sobre esta materia, con Alberto Van Claveren también, nuestro compañero Alberto Van Claveren hace pocos meses atrás en Nueva York. Estamos luchando y batallando para poder alojar en la ciudad de Valparaíso el BBNJ, es decir, el Acuerdo Internacional por la Protección de la Biodiversidad Marina. ¿Tú te imaginas lo que significaría tener el BBNJ alojado aquí en la ciudad de Valparaíso, desde el punto de vista de la atracción de inversiones, desde el punto de vista de la atracción turística, desde el punto de vista del desarrollo de la ciudad? Yo creo que ahí hay tres elementos que son muy importantes. Esta ciudad es una ciudad oceánica, es una ciudad que es patrimonio de la humanidad, y hoy día estamos bregando intensamente porque esta ciudad también pueda alojar aquí al frente, en las costas de Valparaíso, el BBNJ, que es tremendamente importante. Y hoy día estamos compitiendo con Bélgica y existen altas posibilidades y altas probabilidades que podamos alojar el BBNJ aquí en la ciudad. Es como tener la CEPAL, pero tenerla aquí en la región de Valparaíso y particularmente en esta ciudad. Pero también hay otros desafíos, Cristian. A veces se generan expectativas, porque por ejemplo cuando se trasladó al Congreso, se pensaba que el Congreso parecía una muy buena idea, ¿no? Iba a traer al paraíso y a generar. Finalmente eso no ocurrió. Entonces han habido como muchas frustraciones, expectativas a lo largo del tiempo en los porteños, por pero decirlo. pero de sueños viven las personas. No, evidente que sí. No, sí, pero que sueños bien encarnados. Con buena gestión, ¿no? O sea, buena gestión, pero además esta ciudad y la región tiene desafíos enormes. Estamos a puertas de la licitación del transporte público el año que viene. Hace una semana atrás, somos la región que ha recibido la mayor cantidad de buses eléctricos. Recibimos 44 buses eléctricos que van a conectar Placilla con Barón, por Placilla, que van a contratar van a conectar el Parque Suizo con Barón, etcétera. Pero esta región y estas ciudades tienen tremendos desafíos. Tenemos el desafío de la licitación del transporte público, tenemos el desafío de los trenes. Nosotros estamos financiando un estudio para un tren de doble propósito de pasajeros y de carga que vaya de Yayay hacia Los Andes. ¿Sabes para qué? Para transformar el puerto de Los Andes, el puerto terrestre de Los Andes, no solamente en un sitio de inspección, sino que en un sitio de transferencia de carga, de forma tal de poder aumentar la transferencia de carga desde el puerto de Los Andes hacia los puertos de Valparaíso, San Antonio y Ventana. Es decir, hoy día tenemos desafíos que tienen que ver con el transporte público, tenemos desafíos que tienen que ver con trenes, tenemos desafíos que tienen que ver con el desarrollo oceánico y las ciudades, que son tremendos desafíos hoy día. Tenemos desafíos en materia de electromovilidad, en sustituir vehículos de transporte que dependan de fuentes de energía fósil, gas, petróleo y carbón. Tenemos enormes desafíos y eso hace muy atractiva la región, y eso hace muy atractivo el desafío de seguir al frente del gobierno regional de Valparaíso. A ver, tú llegaste a la gobernación, digamos, como decíamos, desde... Al gobierno regional. Al gobierno regional, desde el activismo social, en el buen sentido de la palabra, desde la lucha por el agua, todo lo que contábamos al comienzo. Me imagino que te han pasado cosas en todos estos años, en estos años de ejercer el cargo. ¿Qué te ha pasado? ¿Han cambiado algunos puntos de vista que tenías antes sobre algunos puntos? ¿Qué has aprendido? ¿Qué ha sido esta experiencia para ti de ser gobernador? Esa es una buena pregunta. ¿Es la única buena que hemos hecho? Es que ha sido entretenido, entonces tiene altos y bajos, ¿no? ¿Sabéis qué? Una de las cosas que he aprendido, Cristian, he aprendido de tolerancia. La tolerancia. Creo que ese ha sido un ejercicio muy importante. Me toca trabajar con 38 comunas. Todos pensaban de que cuando llegara este gobernador que proviene de la lucha por el agua, que se movilizaba, que se fue preso muchas veces, que tuvo que enfrentar una querella por haber denunciado a quienes han usurpado agua y que fueron conspicuos miembros de algunos gabinetes ministeriales de algunos gobiernos, todo el mundo pensaba de que nosotros íbamos a tener una mirada muy sesgada desde el punto de vista del trabajo. El 60% de la inversión de los gobiernos comunales depende de los recursos del gobierno regional. Y a mí me toca trabajar con 38 municipios. Y lo que hemos hecho por sobre todas las cosas, lo que hemos hecho con los consejeros regionales es que por sobre todas las cosas prevalezca el bien común y el buen vivir. Y en ese sentido, lo voy a mencionar en estos términos. Tú le puedes preguntar al alcalde de Zapallar, a la alcaldesa Papú,
al alcalde ¿Son Limache, alcaldes de derecha eso? sí, pues, al alcalde de Santo Domingo, ¿cuál ha sido la conducta del gobernador Mundaca? Y te van a decir que nosotros en lo particular, y disculpa la personalización, ¿cuál ha sido nuestra conducta como gobierno regional? Ha sido una conducta invariable. Y cuando hemos priorizado inversiones, lo hemos priorizado pensando en todas las comunas de la región. Creo que eso ha sido ese ejercicio de tolerancia y de comprender de que por sobre todas las cosas está el bien común y el buen vivir, de todas y de todos, sin distingo, ni de ningún tipo, de ninguna naturaleza. Creo que ha sido un ejercicio que me ha ayudado muchísimo. Dos, sin duda que hay un tema también que tiene que ver con la privacidad. He perdido mucha privacidad, hay cosas que ya no puedo hacer, hay cosas que... Cuando estáis en el ejercicio público, en la región más importante del país y al frente del gobierno regional, trabajáis 24/7 y la agenda te come toda la semana. Peleo mucho. Es brutal. Peleo mucho. Es brutal, no puedes caminar sí. en las calles como caminabas antes, o subir por un ascensor. No, ya no. Entonces, por eso es mejor dejar la política. Me refugio. Entonces me refugio en mi casa, me refugio en mi compañera, me refugio con la gata, que la gata ha sido una tremenda compañía. Y las cosas que tengo que hacer las hago al interior de mi casa, no salgo poco. Y peleo mucho con mis compañeros, pues. Peleo mucho con los compañeros que me arman la agenda. Con eso estoy peleando siempre, porque la agenda es muy intensa cuando tenéis 38 comunas y tenéis tanta asimetría. Esta es una región hermosa, es una región que tiene enormes desafíos, pero es una región de mucha asimetría. Somos la región que tiene mayor cantidad de campamentos del país. Somos una región que tiene serios problemas. ¿Cómo enfrentar el tema de los campamentos? No hablamos. Bueno, el tema de los campamentos, hoy día nosotros como gobierno regional tenemos un convenio con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que compromete 40.000 millones. Le transferimos el año pasado 13.000 millones al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y hoy día ese programa tiene 5 entradas. Tiene que ver con habitabilidad, compra de terrenos, regulación de espacios públicos, asistencia técnica y apoyo a condominios sociales. Hoy día ya estamos colocando primeras piedras, en el barrio Almendral ya estamos edificando 120 casas para 120 familias, hemos gestionado para comprar terrenos tanto en Viña como en San Antonio, estamos trabajando intensamente en materia de vivienda. Entonces, esta región tiene muchas asimetrías, Cristian, en materia de vivienda, en materia de transporte, en materia de movilidad, tenemos una zona titulada como zona de sacrificio en Quintero, donde evidentemente ahí el desarrollo industrial se ha puesto por sobre la vida de las personas muchas veces. Ahí tenemos una red de sensores electroquímicos con cromatógrafos de gases para tener mediciones públicas. Le dije al ministro de Transporte que necesito 5G ahí porque se me cae la señal de internet, me dijo que me lo iba a poner. En fin, tenemos muchos desafíos y a propósito, tu muy buena pregunta, yo creo que la tolerancia es algo que ejercito todos los días. Y si tengo algo que echo de menos, hay muchas cosas que hacía antes que hoy día no puedo hacer definitivamente. No, he tenido que supeditar mis intereses individuales por sobre el interés colectivo y a veces lo rememoro y a veces pienso si esto ha valido la pena y en el suma y resta digo sí ha valido la pena porque la descentralización le cambia la vida a las personas. Te quiero agradecer, Rodrigo, gobernador, presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile, por haberte dado el tiempo en medio de tu agitana y vertiginosa agenda de estar aquí pensando a Chile, en Aquí se piensa Chile, en este Salón de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias, Rodrigo, por esta conversación. A ti, Cristian, me encantó. Fluyó. Fluyó absolutamente, como el agua. Nosotros nos encontramos en el próximo capítulo con espero, tan interesante conversación como esta, pensando Chile desde las regiones. Aquí se piensa Chile. Gracias por habernos acompañado.